de marketing, nadie se desanima, ni cree en la municipalidad. Y nadie es un ñoqui. En las escuelas de marketing todo renace: la bola, la hoz, los dientes, el martillo. En las escuelas de marketing existen 3 núcleos indisociables, basados en la amistad, el reconocimiento de clase y la negación del conflicto. Existen los estados de excepción, los agenciamientos afectivos, los ciclos temporales, las bolas, los vestuarios, los slips, la sana diversión, la soga, el amor, el yoga. En las escuelas de marketing todos son masones, todos se respetan, todos se acompañan, todos se complementan. El 29 de julio del 2001, cerca del aeropuerto de La Guardia, en la compañía Martin & Martins, se llevó a cabo una sesión de motivación conducida por el célebre coach ontológico y parapsicólogo Nick Kovensky. Kovensky asegura poder generar una hipnosis productiva basándose en el método del doble agente de vidas pasadas. La sesión se concentró en el árido territorio de la creatividad. Los empleados, tomados de las manos y en el más absoluto silencio, dieron paso a una reconstrucción. El método Kovensky funciona por adicción. Los participantes de la sesión aceptan ser penetrados y amalgamados con y por formas de conciencia. Los participantes del método Kovensky deben entregarse a un estado hipnótico compartido y rápidamente entrar en trance. En el devenir de la sesión se organizan naturalmente 4 grupos de lo que vamos a llamar afinidades espontáneas. Kovensky explica: las personas desorientadas se agrupan en grupos de 3 o 4 participantes que deben elegir una arquitectura lo más rápidamente posible, simulando un espacio laboral hipertecnificado. Esa arquitectura es inmediatamente elaborada como una maqueta con recursos humanos, plásticos y espaciales que se organizan alrededor de un centro gravitacional generado por la energía misma del lugar. La compañía Martin & Martins era una especie de empresa fantasma. Los empleados se tenían que conformar con la mitad de un entrepiso en un sótano húmedo en donde las lámparas amarillentas colgaban muy bajas y los obligaban a mantener una posición semi-agachada con las espaldas curvas, lo cual los hacía verse como si mantuvieran una constante actitud de reverencia. Los empleados de Martin & Martins, todos visitadores médicos imberbes, tenían la autoestima muy baja, tanto que a veces caminaban apoyando los nudillos en el suelo para impulsarse. Los participantes de la sesión Kovensky se concentraron en la utilidad de sus cuerpos. Con vasitos de telgopor armaron sostenedores de brazos y piernas que servirían para inmovilizarlos. Un hombre se convirtió en un sillón. Una mujer encastró su cabeza en el trasero de otra para poder servir de mesa a unos ejecutivos. En un segundo se formaron 7 esculturas más, parecidas a bellísimos brancusis divergentes que ahora servirían para apoyar brazos y vasitos de café y volver a la empresa a un lugar más cálido. Todas las esculturas eran serviles y habían sido logradas con métodos medievales de cooperación y tortura. Un hombre sostenía una silla que se había desnivelado con el ojo. Una mujer revestía un trapito bailarina solamente perfectamente romboide en el centro de su estómago. Kovensky los obligó a rearmar las esculturas, esta vez dignamente, basándose en casos de hipertecnificación laboral y vivienda, y nuevos monoblocks, algunos ya abandonados, nacieron, en donde los empleados intercambiaron favores sexuales, todos muy justamente retribuidos. Después, los participantes de la sesión Kovensky demolieron las arquitecturas a palos y en los escombros escribieron los nombres de sus padres, aunque una mujer solo escribió la palabra suerte. Kovensky les pidió a los empleados desnudos que se aten a unos cables y que finjan una situación de interdependencia amorosa. Muchos se frotaban lentamente contra la pared, de la que se desprendían pedacitos de cal blanca, pero la mayoría de las personas solo escribieron sus nombres y los nombres de un personaje de ficción popular,
gente de la que se habían enamorado cuando eran niños. Las manchas les recordaban el útero materno. Kovensky les dedicó una oda especial a los objetos, componiendo primorosos poemas con las placas de los autos de sus empleados. El método Kovensky funciona bajo principios de amalgamiento y pegoteo. No cree en la atracción, como tampoco cree en la repulsión de los polos opuestos, anulando principios atómicos básicos sobre cargas negativas y positivas que se repelen y hacen entrar al cuerpo en zona de contacto directo. El contacto directo se caracteriza por la mezcla humana que genera en el cuerpo de los participantes al tocarse, llevando a los empleados a un estado de triste excitación frustrada. No cree en la individualidad, sino que lleva a los participantes a un estado de adición colectiva, convirtiendo el cuerpo de cada uno en un cuerpo único, gigantesco, que apenas sabe cómo desplazarse. La fricción y los frotamientos son permitidos como aceleradores de particularidades y líbidos, pero no así la penetración y el orgasmo. Los empleados se tienen que contentar con frotarse lentamente sin atravesar otros estadios posteriores. Con resmas de papel A4 construyeron unas chozas neoclásicas atravesadas por copitas de champagne y sostenidas por salchichas contra las que se frotaron algunos empleados más o menos erguidos. Kovensky tiró un hueso gigante al piso. «He aquí», dijo, «la historia del hombre». Todo era una vuelta a la prehistoria, un lento accionar de mentes milenarias en las cabezas corporativas de la empresita triste. Pero los empleados sabían, y si no lo sabían con sus mentes, lo sabían con sus cuerpos. Y eso es lo que contaba, el material avisado, la memoria latente. Ahora vivían en una cueva de barro que ellos mismos habían generado destruyendo un lavatory. Vivían directamente en el pasado y un aire de intercambio y sustitución empezó a reinar en la habitación. Los empleados casados intercambiaron alegremente sus parejas, entregándose a la promiscuidad. Una actividad ideal del uso del cuerpo, justificado por el método Kovensky, y establecieron el libre mercado como escenario ideal de supervivencia y control. Los participantes de la sesión Kovensky hicieron con las manos moldes sobre los que se tiraron el café hirviendo. Era hermoso, parecía las grutas de Glasgow. Kovensky los incentivó a llegar hasta el fondo de una crisis y un aire histérico de franca motivación empezó a reinar en la habitación. Los empleados, seducidos por el correr de la electricidad que ahora se hacía visible, mordieron cables gordos, sueltos, y continuaron la corriente con sus cuerpos. Kovensky murmuraba: «Al darles soga, verás que. Les dimos soga y vimos que. Si les diéramos soga, veríamos que. No hay como darle soga para ver qué. La oda propone que, dale soga y verás que. Un cierto realismo, torcidos caminos renacentistas, prehistóricos, embebidos. Send money to Irak, send money to Irán, send money to Afganistán, send money to Russia». Kovensky les puso un nombre nuevo a cada participante y esto les permitió erguirse. Seguidamente se dieron cuenta de que el techo ya había sido elevado hacía años y nadie se había molestado en cambiar su postura corporal. Kovensky murmuraba: «Nomadismo, nomadismo, distinguidos caminos sadomasoquistas, liberadores, renacimiento y burguesía». Los participantes del método estaban motivados, ahora tenían burguesía, self-made men, snobs, políticas empresariales y políticas asociativas. Se dirigieron nuevas escuelas de marketing. Kovensky no cree en la revolución como elemento inicial de liberación del capitalismo, sino que cree que el capitalismo sostiene sus propias posibilidades de ruinas y renacimiento. No es inevitable que luego de una época de bonanza, una crisis vuelva a caer. Pero son precisamente las condiciones cíclicas de conciencia en donde se instala el capitalismo como un estado de excepción permanente. Los empleados de la sesión Kovensky se sentían bendecidos, y un hombre apareció usando una gran mano de Mickey, desmesurada. Un proyecto de unión y simpatía, conectado a través de las paredes comunes de la cultura emocional, comenzaba a prosperar en la sala. La mano la abrazaban entre todos y la acariciaban besándola al pasar entre las filas de personas. Y una mujer irrumpió con una gran bocha de helado hecha con el barro que se les había dado. Los empleados de la sesión Kovensky la lamieron respetuosamente, cada vez menos respetuosamente. Hicieron el amor frotando palanganas que contenían goteras e intercambiando bolsitas de cal.
Con vasitos de plástico y botellones de water dispenser, armaron un castillo que vimos muchas veces en los inicios de incontables películas. Había un timón desmesurado, un iceberg de cajas de pizzas. Las mujeres y los hombres, tristemente gordos por la naturaleza agotadora del trabajo, hicieron buen uso de sus cuerpos, convirtiéndolos en una especie de colchón humano donde Kovensky descansó. Kovensky murmuraba: incansables caminos renacentistas del diseño interior, del intercambio problemático, entre Western Union y un representante local, la mezcla idiota, los revestimientos símil granito, el uso de la geometría. Llame ya, no se pierda esta oportunidad. En menos de 5 minutos todos los empleados habían amalgamado sus cuerpos en pos de un diseño interior sencillo pero colorido y contundente. Se trataba del famoso estilo Memphis. En su libro Cómo convencer al universo, Kovensky explica: la necesidad de sobresalir en el trabajo está intrínsecamente ligada a la sustitución ideal de uno mismo por uno mismo. Es decir, la necesidad de ponerse a su propio potencial, de la misma manera que el racionalismo proyectó infantiles deseos de conducción y evolución de un cuerpo en un espacio para el cual no estaba preparado, proponiendo conducciones de utilización de la fe en función de la racionalidad nómada. La opción, la llama Kovensky, es justamente la posibilidad de resistencia de un cuerpo a las demandas de su propia psique, llevándolo a un lugar de autosustitución como si fuera un parche de nicotina que se chupa a sí mismo. No cree en la ironía como tampoco cree en la negatividad, siendo ambos elementos lenguaje incomprensible para el universo y para el inconsciente colectivo. En Cómo lograr que el universo se parezca a uno, que es un libro posterior de Kovensky, él explica: las nociones de negatividad, oscuridad, ironía o vergüenza son solo adornos para disfrazar los cuerpos positivos y las afirmaciones. Los juegos del lenguaje para distraer la mente del verdadero lenguaje, el único que puede comprender el universo y el inconsciente, que para el caso son lo mismo. El universo no entiende el no como idea, como tampoco entiende la negatividad positiva que procura la ironía. Cree firmemente en el avanzar de ideas positivas y de los cuerpos en desuso como actividad recuperadora. El universo es usted, hegemoniza Kovensky. Kovensky murmuraba subido a una tarima lamiendo un fajo de dólares. Dignos fractales renacentistas, repetición y satisfacción, hacia adentro y hacia afuera de las coloridas instituciones fractales, amos y planetas, formas cartesianas y oficinas de Western Union. Y los participantes de la sesión Kovensky estaban emocionados y organizaron un mitin. Kovensky no cree en la resistencia trotskista a cualquier tipo de iniciativa del capitalismo, siendo heredero de la práctica judaica. No cree en la contratransferencia como tampoco cree en la resistencia. Kovensky hablaba: quiero que piensen en sus propios cuerpos como el futuro de la arquitectura, la inminencia del barro en la construcción de la mente humana. Quiero que piensen en sus ideas como complementos alimenticios, la experiencia suicida de la individualidad. Y los participantes de la sesión Kovensky construyeron el mobiliario con sus propios cuerpos, encastrándolos entre ellos. La sesión fue recordada como el día en que todos los empleados se entregaron a la experiencia colectiva de su propia formalidad y perdieron sus identidades para siempre. A Kovensky se lo empezó a llamar el redecorador interior, el artesanado como fuerza liberadora. Al darle soga vemos lo inesperado. Se producen manifestaciones melancólicas cargadas de sentido cósmico. La voluntad es el alimento de más calidad y más cantidad. Dale soga y verás que les oga que Alaxa, Yasira, éramos que no hay realismo sin sustitución. No hay sustitución sin fantasía. No hay realismo sin realities. No hay reality sin televisión. No hay televisión sin realismo. Y vuelta a empezar. No hay realismo sin sustitución. No hay sustitución sin fantasía. No hay fantasía sin realidad. No hay realidad sin cutis. Sin sustitución. Sin televisor. Sin saludar. Sin suburbios. Sin realismo. Sin suciedad. Sin sustitución. Sin subtítulos. Sin Subutex. Sin Procenex. Sin Nifaminex. Sin Pegamax. Con Superchango, en Changomax, junto a Franprix, contra Monoprix, en Prisunic,
Durante el segundo receso se les entregó a todos los empleados una toalla, una bola de barro y un pan. Los participantes recubrieron su cabeza con la toalla mientras Kovensky les hablaba como animales mojados. Después, con la bola de barro hicieron columnas jónicas, aunque una mujer guardó la toalla en su cabeza y se quedó inmóvil. Seguramente se había dormido. Las columnas jónicas sirvieron para sostener un entrepiso más, en donde Kovensky se colocó por el resto de la sesión. Los participantes de la sesión quedaron un poco más agachados por el nuevo entrepiso y ahora se tenían que desplazar a 4 patas, pero ya no les importaba. La altura era ideal para encajar la cabeza en el cuello del otro cuando necesitasen descansar. Gracias. That's all I do. And if you saw my love